Muy bien, me confirman por favor que aparece el mensaje de que estamos grabando. Sí, señora. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente a esta sesión de Cátedra Nómada para Ingenierías. En la tarde de hoy tenemos el placer de que nos acompañe de Negocios y Big Data. Es docente universitario e investigador de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Está apasionado por la analítica y la toma de decisiones basada en datos. Tiene experiencia liderando proyectos de software y formando talentos. En estas actividades, nuestro profe ha acompañado procesos de aprendizaje en entornos académicos y tecnológicos y también se ha desempeñado como instructor en Cisco NetAcad, integrando conocimientos técnicos con un enfoque práctico. Bienvenido, profe. A partir de este momento el auditorio es suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que todos se encuentren bien y con ánimo de iniciar esta charla que impacta mucho en todos o aquellos estudiantes, porque todavía somos estudiantes, nunca paramos de estudiar en lo referente a la tecnología e informática. Eh, el tema que vamos a abarcar, es cierto, es del algoritmo al impacto social. Un tema muy importante porque es la ingeniería con propósito. Como lo dijo la profe María, un pequeño repaso, soy ingeniero de sistemas, especialista en inteligencia de negocios y actualmente estoy financiando la maestría en educación y recursos digitales. Bueno, en esta conferencia hay un tema primordial, podemos decir. Primero es la ingeniería a nivel general, ingeniería, pero con el propósito. Y un tema base fundamental de todo estudiante de tecnología, ingeniería de software, es el algoritmo. Y ahí mismo lo decimos, la base técnica. Entonces los temas, cuando la tecnología se construye sin contexto, muchas veces pasa eso. ¿Qué pasa con la ingeniería con propósito? Tenemos definiciones, hay principios, hay una ruta metodológica, casos de aplicación, donde aplicamos toda la parte y desde dónde impactan nuestros algoritmos. Y cerramos la última parte con las preguntas que nos hace el auditorio. Una pregunta, ¿por qué la ingeniería tiene que ser con propósito? Empieza, ¿cierto? Nos empieza. Nosotros como ingenieros, los futuros ingenieros de sistemas, ingenieros de software, ingenieros de telecomunicaciones, y ampliemos el ámbito, ingenieros industriales, electrónicos, ¿qué propósito tenemos o cuando informamos o decimos yo elijo estudiar ingeniería? Voy a hablar de nuestro campo, la tecnología. ¿Qué propósitos tiene? ¿En qué impacto? ¿Qué vamos a impactar al mundo con nuestros proyectos, nuestras investigaciones? Entonces siempre nos hacemos, ¿qué propósito tenemos o ya empezamos ya a marcar la diferencia como ingenieros? Nos empezamos a hacer siempre esa pregunta, ya sea como estudiante o ya siendo ya en el campo profesional nuestra carrera. Entonces, yo sé que todos, en acá futuros colegas, futuros ingenieros, tenemos como esa necesidad, vamos a buscar siempre como el conocimiento y por qué, y por qué, y por qué y por qué está tan lento. Hay una mejor forma. Ese pensamiento ingenieril siempre lo aplicamos. O cuando miramos y decimos, aquí hay una necesidad, ¿cierto? Esto lo podemos organizar de una mejor forma. Entonces empezamos esa parte de adquisición del conocimiento, que nunca termina. Somos constructivistas. Por defecto, todo ingeniero, y hablando en nuestra área, ingeniero de sistemas, de comunicaciones, de software, lo único que cambia son de pronto son los pensum, pero tienen el mismo propósito. Siempre nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué podemos o qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar siempre aplicando nuestro conocimiento?
Entonces siempre venimos aquí como la fuerza estructural, siempre transformemos. En mi época estudiantil siempre hago como ese énfasis a mis estudiantes también a veces también me gusta hablar en ese sentido, que yo siempre cuando empecé viendo cómo hacen eso, ¿cierto? En mi época, ¿cierto? Siendo de la vieja guardia, en la época, ¿cierto? En la década de 2000, 2010, esos fueron mis estudios en ese, no teníamos esa tecnología que tenemos ahora. Existían ya algunas, pero no tan, y de pronto las grandes empresas eran las que la tenían. Yo siempre tenía, ¿y por qué? O sea, ¿cómo hacen y cómo devuelven ese producto allá? No, no hay existencia. ¿Y cómo saben que hay existencia? Entonces se me metió, todavía no había empezado dando algoritmia y se me metió como esa bulla de para ver cómo que ese sistema así. Y uno de los primeros proyectos míos fue diseñar un sistema de facturación e inventario. No, que eso hay muchas empresas que ya venden eso, pero yo voy a hacer el mío, dependiendo cómo lo pide. Y algún día voy a tener un cliente. Entonces me metí con ese propósito. Mi propósito fue, hombre, muchas tiendas no tienen para comprar un software, un paquete completo. Vamos a proponerles uno pequeñito, un macro, pero yo tengo que sacar todo ese análisis y se les da buen precio para que ellos les sistematizamos. Esos fueron mis primeros pininos. Muchos errores, ¿cierto? Todo, pero sí, empecé a realizar una solución tecnológica. Entonces siempre, la tecnología siempre es la fuerza, ¿cierto? Estructural y la que mueve todo. Entonces, el éxito tecnológico ya empieza a medir, ¿cierto? La velocidad, ya hablamos de automatización, precisión, escalabilidad. Ese cambio ahí va a afectar esto, ¿no? Ya tenemos una tecnología que no, o cambiemos de todo, ¿y qué tanto va a cambiar? ¿Qué golpe tecnológico va a sufrir? ¿La empresa se va a detener? Entonces, como profesionales debemos de empezar a buscar esas soluciones. Entonces, hay una última frase que dice ahí, un punto, dice, los ingenieros no solo construyen sistemas técnicos, diseñan las reglas de la organización de la sociedad. Es que yo antes lo hacía así. No, pero ya sistematizó. Dale clic solamente ahí. Ve, yo me demoraba 3 horas haciendo esto. Y hay un cambio. Estamos cambiando. ¿Qué cambio fue ese? Hacer, ¿cierto? Un mejor desempeño laboral y mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Va a ser trabajo de menos tiempo. Entonces yo me hacía esa pregunta aquí cuando yo empiezo a ver los diferentes grupos. Entonces dice, ¿estamos formando ingenieros para construir sistemas o para transformar realidades? Lo que, lo que le digo a los muchachos a veces, a mis estudiantes, no sean programadores de PC. Voy a llamarlo en ese sentido. ¿Sí? No sean programadores de PC. Sean desarrolladores de soluciones que solucionen algo. Ya la información, el conocimiento está globalizado. Libros físicos, yo soy amante de los libros físicos todavía, pero ya nos metemos a una IA, empezamos a interactuar con ella. Es ahí donde empezamos a mirar hasta dónde vamos a llegar. Entonces, estamos formando ingenieros para construir sistemas o para transformar realidades, transformar la sociedad, ¿cierto? Que ya bien está transformada y que está creciendo cambios abismales directamente con todo ese cambio social que nos impacta la tecnología en esta cuarta revolución. Entonces, directamente como ingeniero, ¿cierto? O como soy un agente social, ingeniería con un propósito, tenemos conducto, ¿cierto? Diseño una cantidad de vidas cotidianamente en el área. Mi esposa es ingeniera civil. Tenemos totalmente, ella tiene sus apuros y yo tengo los míos. Ella trabaja más, como más acelerada y yo trabajo a mi ritmo. Somos ingenieros ambos, de diferentes áreas. Ingeniero civil construye, ¿cierto? Mejora calidad de vida de personas, casas, puentes, edificios, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Construyo soluciones, automatizaciones para mejorar. Posiblemente también impactamos a esas aplicaciones que ella puede estar utilizando. Una automatización, yo me demoraba haciendo presupuesto de una obra tantas horas. No, eso se puede automatizar.
Y se le dice a ella directamente que ella tome esas herramientas y ella misma qué es lo que ella quiere automatizar. Entonces nos está impactando ya. Ah, mira, hizo un script. Bueno, ya ella no sabía que era un script. Bueno, con ese script le estás dando órdenes, pero tú fuiste la que empezaste a mirar desde dónde nacían tus necesidades. Interlocutor dialoga la sociedad sobre implicaciones de tecnología en el área de investigación, que siempre estamos constantemente investigando y detectamos siempre donde hay problemática. A veces pasan desapercibidas a ciertas, pero el investigador, el ojo de investigador siempre está como pendiente y proponiendo soluciones de mejora y que impacten a la sociedad. Eso es lo que tenemos que estar buscando siempre en la parte investigador y siendo como la parte ingenieril. Y la parte guardián como un agente, ¿cierto? Se protegen los riesgos inherentes a la innovación tecnológica. Por eso es que siempre uno tiene que estar como ver ustedes ven toda esa parte de su pénsul y se ve la parte de seguridad, cómo se cuidan los datos, hasta dónde va a llegar, el uso ético de la IA. Entonces, todo eso tenemos, perdón, le hago una preguntita, ¿sí se ve bien así? Qué pena. O, la pongo Pro- pantalla con Profe, si puede pantalla. compartir, Sí, compartir pantalla completa mejor. era que yo la veía en la otra pantalla y la veía como bien. Eso, perfecto ahí. Deje yo cierro por aquí, qué pena. Está emocionado y seguí. Entonces, directamente, la universidad, toda entidad educativa en las diferentes que están a nivel nacional, se está cambiando como también esa parte, esa razón de ser de nuestros estudiantes, nuestros egresados, y es que no todo es lo técnico. Abajo tengo una frase, es cierto, la labor tecnológica e ingenieril del siglo XXI, ante todo, tiene que ser una labor social y humanista, ¿cierto? O sea, que esa frasecita ya me gustó de un autor, la saqué. Pero entonces es cuando empezamos a hablar, como esto es un sentido social, a nuestros estudiantes, ¿no? Y en cualquiera, ¿cierto? Y uno ve que se está incluyendo esa parte de habilidades blandas. En un ambiente de formación, ¿cierto? Encontramos todas las diferentes estilos de aprendizaje y personalidades que manejan nuestros estudiantes, así como ellos también de entre cada docente, todos los ingenieros que van pasando, diferentes ingenieros de profesión y docentes, ¿no es cierto? De oficio, miramos que también ellos van viendo que las metodologías. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Que es que a veces el estudiante, cuando salga egresado, a veces ante todo el mundo lo mira diferente, que yo soy el que tengo la información y yo me sé esto. Yo sé que él debe de vigilar y debe de tener tú y ampliar su conocimiento, pero tenemos el conocimiento que es globalizado. Como les dije ya, ya tenemos, ya hay mucha información, ya no tengo que estar buscando un libro. Entonces les estamos diciendo eso es cierto, que hay que manejar y hay que abrirse en el sector. Se maneja, por lo menos mi universidad maneja el modelo de aprendizaje que es el socioconstructivismo. El estudiante es dueño de crecimiento de su conocimiento y lo va creciendo junto a la sociedad. Muchas veces no, ¿cierto? Porque me gusta trabajar solo, yo no trabajo con fulano, me rinde más así, pero es que cuando salimos, ¿cierto? Vamos a reuniendo en sociedad, ¿no? Y que el ingeniero, el desarrollador, son grupos de desarrollo, vas a tener un jefe, entonces siempre tenemos que, entre esa parte, interactuando, debemos de tener esa parte de habilidades blandas con nuestros estudiantes. Yo puse de título ahí como la base técnica, el mundo de motor, ¿cierto? Funciona el motor del mundo digital, de los datos, del dato al algoritmo. Entonces, antes del algoritmo, ¿cierto? Nos empezamos por allá, puse a leer por ahí unos libros. Soy muy amante de los libros. Hay un escritor español, Luis Joyanés, que fue mi primer libro, el autor Luis Joyanés, que es Introducción a la Programación, de puro algoritmo, todas las bases del algoritmo. Y entre ellos estaba explicando unos algoritmos que hayan impactado la sociedad desde mucho antes por allá. ¿Sí? Antes de Cristo tenemos que es el algoritmo de Euclides, aproximadamente 300 años antes de Cristo.
¿Qué impactó? Se toman con todos los estudiosos, los investigadores, y es la base de la teoría de los números modernos. Parece directamente, bueno, ¿y cómo lo tomaron, cierto? Pero entonces, en este caso se aproxima, ¿cierto? Para encontrar el máximo con un múltiplo de dos números. Casi toda la criptografía toman de base este algoritmo. Cuando encriptamos, ¿cierto? De extremo a extremo un WhatsApp, toman como base, ¿cierto? La metodología de este algoritmo. Ahora en la era de la informática, ya cuando ya se empezó la parte del www, ¿cierto? Toda la parte de la navegación, todos los buscadores, tenemos PageRank. Entonces nos dicen que este algoritmo, ¿cierto? Sacudió toda la parte de la, ¿cierto? Y por eso es que Google impactó, fue uno de los pioneros que empezó, ¿cierto? Con esta parte. Entonces, ¿qué hacía, cierto? En lugar de buscar palabras clave, le clasificó la importancia de páginas web según quién las enlazaba. Y de ahí es donde empezó toda esa parte cuando estamos desarrollando, estamos en la parte de maquetación, estamos diciendo, ya directamente tenemos cómo enlazamos, cuál va a ser la palabra que me va a ayudar, ¿cierto? El impacto que causó, democratizó el acceso a la información global. Ya podemos encontrar información más y no, búscalo en Google, ¿cierto? Siempre decían, búscalo en Google. Entonces, él lo que primero impactó, había muchos navegadores, otros navegadores, pero impactó directamente con eso, porque cambió, ¿cierto? Cómo se compra, cómo nos educamos, cómo percibimos la verdad, vamos a buscar esa fuente es verdad, si es real, si es confiable. Entonces, directamente, PageRank y Larry Page, aquí están unos muchachos muy jóvenes, cambió la economía con la atención. Con base de eso, otras empresas empezaron a tomar toda esa parte de metodología para seguir creciendo. Ahora ya acá avanzando, ya todo se habla de IA, Transformer. Entonces, aquí ya se manejó toda la parte de las redes neurales profundas. Entonces, cada día, ¿cierto? Se va a tener que te empiecen a estudiar y cada día es lo que está haciendo que uno permanezca como en la pantalla. Impactó la psicología del consumo, la economía, la atención. Entonces, aquí haciendo un resumen, directamente nos impactó, ¿cierto? Toda la parte de la atención humana. Miles de personas se dicen en las estadísticas que permanecen 90 minutos, ¿cierto? Al día en el acto. Entonces, ¿qué nos hizo? Ah, bueno, y quedó pegadito. Modificó la conducta. Nos está, ¿cierto? Estamos ahí. Estamos directamente escrudeando, como dice uno, buscando. Se uno a dormir y está ahí. La persona se va y ¿cierto? Se levantó. Ya no usa despertador, si no tenemos ahí, miramos las noticias, miramos, bueno, lo que te vamos a buscar de interés. Entonces, siempre tenemos que estar viendo que está aumentando eso constantemente por este algoritmo. Entonces, crea como esa burbuja en donde él se va alimentando y va sabiendo tus gustos, tus prejuicios, tu prejuicio, y directamente te va alimentando de esa información, un algoritmo. El sistema fin infinito, ¿qué permitió? Que la IA entendiera el contexto del lenguaje humano. Y ahí cuando dicen, cierto, nos irán a reemplazar, ¿verdad? Hay mucha información, muchas investigaciones, ¿cierto? A una escala masiva, te está conociendo constantemente, uno le va a cierto, uno dice, bueno, y es que me están escuchando, dice uno, ¿me están escuchando qué? Antes de eso las traducciones eran mediocres, los chavos eran muy lentos, bueno, inútiles. Hoy este algoritmo está automatizado tareas creativas profesionales que se creían exhaustivas y yo por lo menos en una tarea de 8 horas, miren que se transforma en 2 horas, haciéndole buen uso. Y lo que nos dice ahí que cada vez nos está conociendo más, ya en el mundo de las redes sociales. Uno dice tenis, entonces ya uno ve en Facebook, Mercado Libre, tenis, Adidas en promoción, ya empieza uno a salir. ¿Por qué? Porque todas estas partes están alimentándose constantemente. Bueno, entonces, como todo inicio, cuando uno inicia por allá en primer semestre, muchachos, entonces empiezan a hablar de la algoritmia, ¿cierto? Desde que nos levantamos, ¿cierto? Decimos que hacemos instrucciones. Pues se define en los libros de tecnología como un conjunto finito de instrucciones bien definidas para resolver un problema.
una receta de cocina, ¿cierto? Si me equivoco en alguno de los materiales, algo, no me va a quedar igual. Si me equivoco o no supe la temperatura, no me va a quedar bien. Entonces, siempre como el plato tiene ingredientes, son datos de entrada, las instrucciones, como el cuerpo lo que te va a hacer, ¿cierto? Instrucciones lógicas y la salida. Esos siempre son los pasos. Y directamente desde que nos levantamos, como dije yo, estamos mentalmente haciendo algoritmos. Me levanté, madrugué, despacho, ¿cierto? Se va mi hijo, me organizo, voy a hacer el tinto, ¿cierto? Hay tinto, ¿cierto? En la cafetera no hay, entonces si no hay, alimentar más tinto, más café, ¿cierto? Eh, ¿cuántos? Uno, dos, tres, ¿cuántos van a, ¿cierto? La cantidad de agua, depende de la cantidad de tazas que voy a hacer, entonces allá uno está haciendo las instrucciones paso a paso desde que nos levantamos. Voy a salir, está nublado. Chaqueta, sombrilla, ¿cierto? Si está yo. Si está soleado, ¿cierto? Gafas de altura, bloqueador, ¿cierto? Y camisa fresca y ropa suave. Son algoritmos que vamos desarrollando. Miren que ¿cierto? Estuve aquí, me metí a Google Apps y empezamos a consultar. Después empecé a consultar la fuente en este como un promedio. Unas fuentes dan más, otros. Hay 16, ¿cierto? 16.000 millones de búsquedas diarias en Google. 560 tweets, ¿cierto? Tweet, lo que se llamaba antes Twitter o X, procesados por algoritmos del día. 80% del contenido que ven lo decide un algoritmo. Twitter, que Elon Musk, es una de las que quieren, ¿cierto? Se la satanizan por el contenido que sube. Si tú ves un video, un tweet, directamente te empiezan a llegar, ¿cierto? Noticias, accidentes. Entonces dicen que es la cloaca, perdone la expresión, ¿cierto? De las redes sociales. Ahí acepta y pasa todo por ahí. Entonces también lo tomé como de ejemplo de los tweets que todavía, a pesar de que lo quieren censurar, eh, miren que los políticos la toman siempre como para expresar porque no tienen límite y pueden expresar lo que ellos quieran. Y hay otras redes sociales que son como más limitadas en ese sentido o con el manejo del contenido. Bueno, la cadena de datos, el impacto social. Estamos cargados de la información, ya hay unas nuevas tecnologías, ya se maneja directamente toda la parte de la tecnología Big Data, ¿cierto? Los datos están creciendo, ¿cierto? De una forma exponencial, póngale, vamos una década, o casi 2 décadas, porque estamos en 2026. De ahí, entonces nos empiezan a decir que los datos son información, y siempre por ahí hay una expresión que dijo Bill Gates, ¿cierto? Que tiene la información, tiene el poder. Esta parte de la información, cuando estamos manejando los datos y empezamos a procesar la información, eh, ha cambiado países, decisiones de países. Ejemplo, elecciones de Estados Unidos, a partir de unos datos, ¿cierto? Si yo tengo la información, yo sé de pronto, ¿cierto? Directamente cómo va a ser la tendencia de votación, qué es lo justo, qué no le gustó. Entonces se empieza directamente el manejo de la información de un simple dato, de un simple sí, de un simple clic, eso me va alimentando. Esa información es conocimiento. Y el conocimiento, cuando tú tienes tu conocimiento, puedes tomar decisiones más, más acertadas, podemos decir, que lo que va a causar una acción y va a causar el impacto. Ahora hay algo, una asignatura, ¿cierto?, que se llama visualización para la toma de decisiones. Todo empieza a partir de un dato. Y siempre cuando le doy esa asignatura, digo que sus datos cuenten una historia en la cual se van a tomar decisiones con base a lo que ustedes le están expresando. Desen cuenta que esto va para un público en general y deben de saber que esa información debe ser muy intuitiva y que sea clara. A partir de que no les vas a mostrar toda esa cantidad de datos de información porque son números, una cantidad de información, miles de información, muéstrale, ¿cierto? Una visualización con base a lo que tú hiciste o procesaste con ese dato que se te fue alimentando constantemente. Datos de asistencia, analítica y conocimiento generado permiten anticipar, predictiva, miren lo que es cierto,
Miren que ya directamente ya se está avecinando y ya se está pronosticando después del segundo semestre de este año, ¿cierto? Un verano muy fuerte que posiblemente se va a generar ya con los datos, ¿cierto? Todos los datos se están procesando y todas las empresas que suministran energía EPM, en Cali, en todo eso, están procesando y dicen que puede haber, ¿cierto? Un apagón, porque se están generando, hay solamente hidroeléctricas, no hay gas tampoco, entonces ¿con qué? Con todos esos datos, perdón, nos dicen hasta cuánto tenemos reserva. ¿De dónde? De la decisión, ¿cierto? Temprana. ¿Y de dónde viene esa información? De los datos. La penúltima dice, la acción genera tutorías, apoyo socioeconómico e intervención oportuna. Eso lo toma, todos esos prácticos, esos ejemplos prácticos, directamente se toma. Imagínense que a nosotros nos impactaría la universidad en el sentido que hay un apagón, nos impacta. Nosotros somos 100% virtual. ¿Y qué pasa, cierto? Donde nos tocaría empezar a hacer cambios o mirar cuáles son los horarios de apagones, porque nos toca cambiar y reacomodar nuestros horarios. Yo vamos a mirar directamente por qué X grupos o de X grupo de X población, estamos a nivel nacional, estudiantes del Amazonas, de La Guajira, tienen mejores notas que otros, se conectan más que otros. Eso lo podemos manejar con un dato. Patrones de riesgo, ¿cierto? Matrícula, no tengo para pagar un plan porque como es virtual, no tengo plan móvil, no me da porque me desconecto, no escucho bien. Entonces todo eso lo vamos tomando con base a toda esa cadena, ¿cierto? Esa ruta para poder directamente anticiparnos y lo que nos va a impactar, ahí hay un impacto social de que nuestros estudiantes no se nos vayan, ¿cierto? Pero hay muchas variables ahí, interviene, ¿cierto? La parte de gobierno, como les digo yo, las empresas productoras de energía, ¿cierto? Comercializadoras de energía. Hay unos estratos que tienen en subsidio, otros no. Entonces también ahí impacta y es un conjunto de variables que juegan para eso, no solo en lo educativo, sino también es en lo social. Pues vamos a ver algo más allá de lo académico. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos datos y con esos datos que podemos recopilar, podemos enseguida en este ejemplo práctico, nuestros estudiantes permanezcan en ya sean nuestras aulas físicas o en nuestros ambientes virtuales. Esto nos encontramos día y noche. Esos algoritmos de la vida cotidiana, redes sociales, la segunda, crédito bancario, diagnóstico médico, transporte, justicia y empleo. Hoja de vida física, yo no ni la manda, ¿cierto? No va, un ejemplo, me mando malempleo.com, LinkedIn, Computrabajo son las más populares, ¿cierto? Que ya es muy cierto que le digan, trae la hoja de vida física. Y la primera, la que las impacta, quien no tiene redes sociales, esos algoritmos deciden qué vemos, en qué orden, a qué hora nos empiezan a invadir desinformación. Crédito hipotecario, perdón, bancario, directamente, y hay entidades que te recogen toda la información y con base a eso te van diciendo, eres buena paga. Vamos a hablar así normal. Eres buena paga, eh, tienes eres juicioso en el pago. Mira que llevas un historial, ¿cierto? Ya el más popular es, ¿cierto? Data Crédito, donde lo consultan aún. No tienes portafolio de vida crediticia. No tienes solamente un plan, pero no sabemos cómo puede irte en un préstamo, ¿cierto? Bancario, cómo te has comportado. Entonces ahí donde la prueba o la rechaza. Ya está sistematizado eso, todo está automatizado. Pues riesgo, si tienes buena modalidad de pago, pero
mira, acá tenés un riesgo aquí, dejaste una semilla, una huella, se le llama eso data crédito, en donde si te quedas sin trabajo, fallas en los pagos, un ejemplo. Y se sabe en qué fecha, que te quedas sin contrato en tal fecha, todo eso está ahí. Y de ahí, entonces, ¿cómo vas a pagar? Diagnóstico médico, no alcancé a escuchar una noticia, hay una IA, ¿cierto? Se hizo un algoritmo, se me escapa ahora, no alcancé a meter, donde hay una anticipación mucho antes para detectar el cáncer de seno. Se me escapa ahora el nombre, pero ya, ¿cierto? Aprovechemos los avances de la tecnología, ¿cierto? Toda la parte de los avances y que impacten, mire que aquí impacten lo social. ¿Cuántas mujeres, ¿cierto? Son diagnosticadas con cáncer de seno, un riesgo alto de muertes? Entonces se pueden detectar a tiempo esos tumores mucho antes y se puede diagnosticar. Se puede entrar a un tratamiento antes de transporte, pues, las rutas. Ya yo voy consulto la ruta del avión, ¿cierto? ¿Qué hora tengo vuelo? Voy a comprar un tiquete. Ya está, era o esta hora, listo, está bien. Estoy llegando a tal hora ya, entonces ya puedo directamente mantener a esa hora y transporte de tal, el tipo de transporte. Algo que me puso a leer a mí, también se lo escuchó un colega acá, es Compass. Predecía reincidencia delictiva para libertad condicional. Los jueces están utilizando ese software y estamos ellos de que con toda la información se predice, ¿cierto? Y te va a decir si amerita o si te puedes tener o ganar una libertad condicional. Hay más precisión, hay más estudios de una mayor rapidez que de pronto, ¿cierto? Cerebro humano. Y allá la justicia es totalmente diferente a la de acá de Colombia, de Sudamérica, porque tienen casi el mismo estilo todas. Allá sí son como más estrictos, cadena perpetua y todo eso. Entonces, esto siempre impacta mucho en lo social. Y como le comenté en el empleo, me llegan notificaciones, ¿cierto? Docente, ingeniero de sistemas, ingeniero de redes, entonces uno va diciendo donde yo quiero que me lleguen, ¿cierto? Propuestas de empleo, oportunidades de esto, de esta especialidad, este y este. Y a empezar a estar viendo siempre las notificaciones, a ver, entonces miren que todo eso lo deciden los algoritmos. Bueno, aquí hay algo, muchachos, o sea, que el auditorio completo. Cuando la tecnología se construye sin contexto, el algorítmico, dark pattern y la sombra de los diseños digitales. Esto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, esto es lo que siempre le comenté, diálogo, tanto cuando estaba, ¿cierto?, como docente presencial, como ahora virtual. Siempre dialogo con estudiantes, más que todo depende, ¿cierto?, de la asignatura, pero en la mayoría siempre es cierto. ¿Cuál es el contexto? ¿Tienes requerimientos? ¿Hiciste el levantamiento de requerimientos? ¿Tuviste instrumentos de recolección de información? No. Entonces, ¿cómo vas a saber, cierto? ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que quiere tu cliente, cierto? Los clientes que estás atendiendo, ¿cierto? En esa área, ¿qué es lo que ellos quieren? Yo me imagino, yo no, pero no puede, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué pasa ahí cuando tú no te estás contextualizando? Ese es uno de los pensamientos en ingeniería que debemos siempre tener antes de cuál es el contexto. Y toda esa cantidad, ¿cierto? Constantemente salen herramientas, cada día que nos facilita, son más facilitas, digamos, bueno, algunas más facilitas y otros sí toca ser como más preciso. Pero si tú mismo pongamos hablando de sesgos algorítmicos, X y A, llámele ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera, ¿cierto? Eh, DeepSeek, cualquiera, y solamente le digas imagen o algún, y no con la que contextualice, ella es la que va a empezar a tratar de entender, bueno, me imagino, ella sí va a decir que quieres esto y esto.
Entonces, cuando empiezas como ese hilo, ¿por qué? Porque como ella está analizando todo el contexto que tú le des, cómo quieres que actúe, ¿cierto? ¿Qué quieres que haga? De pronto la salida, cómo quieres que te entregue, pero si no él, ella trata de dártelo como lo estándar, digamos así. Entonces, siempre tengo esa palabra contexto, siempre la tengo muy pendiente. Así sea que depende, no importa el área de pronto donde esté, pero siempre trato de tener ese contexto, donde estamos, ¿cierto? Una cosa es las necesidades, por lo menos acá, en mi sector donde yo vivo, pero si no estoy en el contexto, por lo menos de un estudiante mío, por lo menos que está en los Llanos Orientales, un ejemplo, o está en La Guajira o en los Santanderes, son contextos totalmente diferentes. Él va a tener sus propias necesidades allá y sus propias, o hacer soluciones. Entonces, siempre le digo yo, miren el ambiente y digan cómo mejoraría tal, cómo mejoraría esto. Entonces, ¿qué dice? Uso de tecnología correcta, ¿cierto? O contexto inadecuado. Eso es lo que tenemos acá. Se les dice por qué sesgo. Yo lo subrayé como en rojito ahí. Un algoritmo puede ser técnicamente correcto y socialmente incorrecto. Eso se da mucho en la psicología, en el derecho, se ve eso tan cierto. ¿Qué es lo ético y no es legal? ¿O qué es lo legal pero no es ético? Un ejemplo. Entonces, esos datos pueden amplificar desigualdades estructurales existentes. La solución diseñada sin conocer el territorio. Miren la tercera. Soluciones diseñadas sin conocer el territorio. La neutralidad tecnológica es un mito. Cada decisión es diseñada y una decisión ética y política. Miren que siempre está como que aquí tenemos, decimos nosotros, pero es que no hay conectividad en todas partes. Pero sí tenemos de pronto el territorio nacional, ¿cierto? Proyecto conectividad sí se está quedando como corto. Como ingeniero, como desarrollador de soluciones, hay que empezar a tratar de analizar de que sabemos, como dice ahí, que no va a haber conectividad o no va a ser muy eficiente. Ejemplo, eso empezó acá en el contexto en una feria de ciencia de mi hijo. Lo hice con un colega que estuvo aquí en la Salazar y lo presentamos donde ¿cierto? Se aplicaban todas las metodologías de, ¿cierto? Programación oblicua, ¿cierto? Programación competitiva, STEAM, todas esas metodologías. Y él me decía, no, es que, papá, siempre hacemos un solar, un robot detector de línea negra, entonces yo compro los utensilios, nos leemos el manual y vamos conectando y se empieza a andar. Yo quiero hacer algo diferente. Y yo, ¿qué quiere? No, mire que yo tengo este videojuego que tengo aquí, es chévere por esto. Mira que yo creo, ¿cierto? Un ambiente, yo mismo lo armo. Mira que estoy practicando Duolingo y él se pone bravo. Me lo dijo por ahí en sexto bachillerato. Se pone bravo cuando no me conecto, me manda. Entonces, ¿qué quiere hacer? No, yo quiero por lo menos, yo no me fue mal en primerito de primaria. Eso empezó como cuando estaba siguió en el mismo colegio. Pero a algunos niños no, les dificultó tanto para los números como para la lectura. Pero ellos quieren los números. ¿Pero qué quieres? Aunque quiero de pronto hacer un videojuego. Así que se metan y aprendan a contar y se les facilite la vida que ellos cuenten, les haga preguntas, pero sacan muñequitos, sacan figuras. Entonces quieres como algo, eso se llama gamificación, ¿cierto? Y lo puse a consultar y sí, eso más o menos. Bueno, entonces vamos a estudiar. Consígase, empecemos grado primero, consígase, hablemos con la profe de matemáticas de primerito, tu profe que fue, y empieza a hacerle, anóteme todo eso. Pero ¿por qué? Si yo más o menos sé lo que... No, señor. O sea, lo tuve que empezar, ¿sí? Tenía 8 años, para 7 años, entonces lo empecé que fuera consultando. Anote, 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 anote. Y a 10 añitos, 10 añitos, estaba en sexto, y empezó, haga dibujo como quiere. Bueno, ese es el contexto,
qué es lo que quieres, porque una cosa, para esos videojuegos que tú estás ahí en línea en tu consola, eso es directamente, eso no es de un día para otro, todo eso son los contextos, a quién va dirigido, ¿cierto? A quién va a impactar más. Entonces, todo eso va. Total que lo hicimos, ya que de pronto se les muestro ahora como un ejemplo cómo lo llevamos, pero es la forma directamente de poder decirle directamente al estudiante y me dice, profe, perdón, es que, profe, papá, y cuando por lo menos si esto se puede vender, y yo, claro, usted sigue, se lo puede seguir trabajando, o lo puede seguir trabajando, y se le amplió de primero, segundo y tercero de primaria. Entonces puede llegar toda la primaria. Le dije yo, no, pero de papá, presentemos el primerito y este año van a presentar 2 grados más hasta tercero. Entonces, ¿qué pasó? Y si empezamos miren lo que me dijo. Ya lo dije que se metiera cierto en el contexto. Tecnología, acá tenemos la tecnología correcta. Él tiene su equipo propio, yo tengo también los 2 equipos acá. Y entre comillas tenemos la tecnología. Tenemos conectividad. Y cuando no se puedan conectar, entonces hay que cambiarle la tecnología, ¿cierto? Hay que aplicar una tecnología. Por allá lo puse a averiguar qué pasaría. Entonces, consigas un término y que dice, ¿cierto? Página, ¿cierto? Tecnología PWA. Páginas de web progresiva, ¿qué pasa? Papá, yo puedo dejarla como un icono en el escritorio. Entonces podemos aplicar eso. Que la aplicación se ejecute, la vamos a publicar. Entonces, en todo el contexto, ya él me hablaba en el contexto. Y solamente está en octavo de bachillerato. Entonces, si le gusta, ¿cierto? Si le gusta, como dice, ¿cierto? El arte de programar, programar es un arte, ya que él tenga un bagaje y pueda irse, pero directamente hay que sentarnos y mirar el contexto donde estoy. Y con base a eso es que empezamos. Otra puse en rojito ahí, para yo conecto por aquí. Antes de programar, yo iba a cambiar la palabra, iba a decir antes de desarrollar, perdón, hay que comprender. El dato no es neutral, el algoritmo no es neutral. Toma decisiones, vamos a tomar decisiones. Si lo construimos no podemos que decir, más o menos creo que es blanco, entre blanco y negro, más o menos amarillo y naranja, no, o amarillo o naranjado. Nosotros tenemos pensamiento ingenieril, entonces ese pensamiento es cuando tenemos que nosotros aclarar y prestar soluciones. El dato no es neutro como lo dijimos ahí. Bueno, buscando en toda la parte de las redes, ¿cierto? Hay unos sesgos algorítmicos, reconocimiento facial, tipo personas afroamericanas como gorilas entrenando con datos no representativos. Ahí hay una ofensa, ¿cierto? Y las demandas, a pesar de que ya los gobiernos han empezado eso se ha extendido, ¿cierto? En el deporte, en todas las esferas se ha visto eso ya, ¿cierto? Cuando empezamos puse por allá o que tomé como de base Google, empezaron como los algoritmos y ya cuando se podían acceder a esas fotos y ya yo no necesitaba una cámara digital para poderla tener, yo desde el mismo celular podía, la cargaba enseguida, ya se fue extendiendo como más fácil. Entonces se empezó a hacer toda esa parte. Sin antes expandirse la IA y ya se empezaba ya, ¿cierto? Colocaban, sobremontaban, etiquetaban. Entonces ahí ya impactó, ¿cierto? Hablando directamente de los sesgos de los algoritmos. Me permite hacer eso. Discriminación financiera de género. 20, ¿cierto? Crédito hasta 20 menores de mujeres que los hombres. Ese sesgo todavía sigue, ¿cierto? A pesar de que además de toda la parte gubernamental, las ONG, ¿cierto? Ha mejorado mucho. Yo admiro mucho, siempre lo he dicho, se lo digo a mis estudiantes, admiro mucho y aplaudo cuando hay mujeres jóvenes, ¿cierto? Jóvenes en los grupos. Entonces, me impacta, no sé, en la época en que yo estudié, fui ingeniera, ¿cierto? Empezamos y solamente te quedó una dama, y esa era ¿cierto? La dama de nuestro grupo, porque no se retiraron por X o Y motivo, entonces me impacta mucho porque en la mayoría siempre cuando hay una dama en esos grupos de nuestra área,
ingeniería de software o de sistemas son tesas, la mujer tiene el hemisferio, yo siempre he dicho que puede multicasting, ¿cierto? Multitarea. Yo empiezo a comparar, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Empiezo como les dije ahora rato, cómo trabaja mi señora, ¿cierto? Ya hice esto, mandé 20 correos, hice esto, y yo no, y apenas estoy empezando acá. Ya fui allá, hice esto, atendí, me conecté. Entonces, mientras hacía eso, hice esto. Entonces, la mujer tiene esa capacidad, entonces yo las aplaudo mucho. Vuelvo y nuevamente hablo con compas, sé con la racial, la justicia. Eh, Vuelvo y nuevamente se habla como los falsos positivos, ¿cierto? A personas negras. Y siempre se sigue viendo. Entonces, el mismo algoritmo es que ¿cierto? Todas las personas, ¿cierto? Afro hacen esto y esto. Entonces, como no es neutro el algoritmo, ¿cierto? Empieza a tomar decisiones. Nos devolvemos allá. Cuando me dan la data y voy tomando la información, y esa información la empiezo a procesar en todas las rutas, ¿cierto? De toda la comprensión de las decisiones de nuestros algoritmos. Discriminación de género de selección se dio por ahí en el 2018. Descartan currículos de mujeres entrenando datos históricos como ustedes entrenan. No sé si de pronto ya han entrenado, uno entrena, ¿cierto? Uno hace los modelos. eh, Internamente todo lo vamos haciendo con los algoritmos. Por eso es que el algoritmo no es neutro. ¿Cómo surge el sesgo algorítmico? Bueno, siempre se toma como con datos históricos y como la historia va marcando. Siempre como va marcando y se va recolectando información. ¿Y ahora por qué? Con la gran metodología que tenemos, donde podemos procesar mucha información, cada vez tenemos más herramientas donde podemos manejar miles y millones, ¿cierto? Terabytes de terabytes, podemos manejar esas grandes cantidades que, por lo menos les dije yo, 2 décadas atrás, estamos en el 2026, 2 décadas atrás no permitía, no, era muy difícil, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, no. Entonces, ¿qué es cierto? El modelo las aprende y sigue con la predicción con esos datos que se alimentaron. Sesgo de corrección. También podemos directamente estar viendo los sesgos de corrección eh, cuando los algoritmos no distinguen entre la correlación y casualidad. Se trata de optimizar, perdón. Trata de optimizar, ¿cierto? Eh, Correlación, casualidad, de los datos que se nos van, ¿cierto? Que nos van pasando, que tenemos almacenados, que recolectamos de diferentes fuentes, ¿cierto? Entonces, en esta parte no se distingue eso, pero también depende cuando estamos o qué estamos procesando o qué estamos diseñando. Cuando decimos el sesgo es porque directamente cuando se están diseñando, usted está en la planeación, está haciendo el diseño, se dice, no convaliden esto no lo convaliden, esto no, esto sí, esto no, es directamente cuando está. Como cuando ustedes o empezamos, vamos a hacer un algoritmo que nos diseñemos una calculadora parecida a la de Windows, que le puede ingresar, cuáles son los valores que ingreso. ¿Qué pasa si no? Es que tienes que tomar toda la información. Pero es que, ¿cierto? Puedo darle con puntos decimales, ¿cierto? Separados decimales. Si el número es muy grande, entonces, pero los enteros no, porque, ¿qué pasó ahí? No, el número era muy grande, entonces no se puede almacenar en esta variable, que son enteros. Entonces, los tipos de datos no coinciden. Entonces, ¿qué pasa? No analizaste bien porque sabemos cómo se utilizan las calculadoras. Y que depende cada vez que vamos a utilizar ciertos promedios, nos va a salir ciertos, muchos decimales. Entonces, hay que tener siempre pendiente. No, pero el usuario no, es que no podemos ver de pronto que por casualidad el usuario sabe que no tiene que ingresar eso. Tenemos nosotros como ingenieros, como analistas, desarrolladores, para no colocar programadores, tener ese concepto bien, bien claro siempre de distinguir bien. O
hay que tener muy pendiente que es que depende ese proyecto que usted esté construyendo y depende de la empresa donde usted esté. Entonces, desde ahí empecemos a surgir toda la parte de sesgo algorítmico. Eh, de que de pronto el prejuicio se automatice, sí, lo que lo hace es automatizar muchas decisiones simultáneas directamente ya. Me dice, no, yo hablo con la IA, si te escucha uno por ahí historia, no, y me dijo que me desconecto y mañana hablamos, ¿cierto? Empieza como ya a interactuar. Entonces ella me dice, es cierto, le mostré una foto de mi amiga, miren cómo es, son historias que, es cierto, en Twitter, se han leído en diferentes redes sociales. Le mostré a mi compañera, mi amiga de universidad, y me dijo que me alejara de ella. Cuenta un usuario. Entonces le dije, ¿por qué? Y dice que empezamos el sesgo de los afro. ¿Quién es afro? Después fue con que también una oriental, que las orientales no, por esto. Entonces ya está haciendo un perjuicio ya. Mire que lo está automatizando. ¿Y qué dices tú? Yo le hice caso a ella. Entonces, ¿hasta dónde llegamos, cierto, con esa parte? Y pensamos, cierto, que podíamos empezar a eliminar seco, pero la guía es cuando hay que saber, cierto, ese uso o manejo ético de poder llegar hasta dónde vamos, hasta dónde podemos preguntar y hasta dónde debemos ver la verdad o buscar diferentes fuentes. En el sentido de la joven, ya la tomaba como se le dice como la amiga, la confidente, como un confidente. Falta de representatividad. Equipos homogéneos diseñan sistemas que no contemplan la diversidad de usuarios reales. Eso, bueno, se está ampliando mucho en toda esta parte, entonces se amplía mucho en esa, ya las mismas redes, el mismo uso masivo de la información y todo que se expande, se propaga en dos, tres clics, se propaga la información, ¿cierto? Ya los gobiernos han intervenido ya, ¿cierto? Llaman a los CEO de esas empresas y les empiezan a decir, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Se les multa, se les va a hacer una multa por eso. Entonces, es como compañito de aguatilla que van ellos allá diciendo, ¿cierto? Porque se les multa, ellos pagan sus multas, pero ya ellos internamente allá, ellos manejan sus secos. Entonces, por eso digo yo, depende de la empresa donde estemos. eh, Depende ya directamente cuando se va a diseñar un software, entonces empecemos a decir, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de pronto de las personas que sean, ¿cierto? Sordas o, o tengan dificultad, ¿cierto? Visual, ¿cómo hacemos directamente? Ah, entonces hay que acomodar, ¿cierto? Se crea otras funcionalidades, se le dice, manejamos las funcionalidades en el desarrollo de software para que todas esas personas puedan hacer uso, ¿cierto? De toda la diversidad o el ecosistema de aplicaciones que se estén creando. Por lo general siempre se busca eso, pero algunas sí, otras no. Depende de la empresa, depende, ¿cierto? El gigante que esté construyendo eso. Bueno, el diseño que manipula. Por allá en 2010, Dark Patterns son diseños, ¿cierto? Son diseños de interfaz que engañan o manipulan, no son errores. Son decisiones deliberadas que priorizan ganancias sobre personas. Ya con este avance de la tecnología, cierto, se ve mucho los ciertos software de casino, ya están en línea, ¿cierto? Ustedes saben que eso es un caso, eso es como consumir cualquier droga, los juegos al azar, eso es ludopatía, creo, si no me equivoco, se llama. Se conocen y ya saben cómo actúa un ludópata. Y hacen ese algoritmo precisamente para que tú sigas. Entonces se han dado cuenta las personas que sufren de ludopatía, pierden, ¿cierto? Los hijos los abandonan, pierden sus propiedades, el empleo, sencillamente ¿por qué?
porque es una condición mental que por medio de un algoritmo te la pueden seguir manipulando. Entonces, sucede cuando los call centers, cuando ponen una operadora o te hacen una automatización para el día siguiente, un chatbot, pero termina llegando a lo mismo nuevamente. Hay un dar parte, por lo menos, lo Motet, fácil de entrar, imposible de salir. Suscríbete un clic, cancela 10 pasos. Amazon Prime. Pero bueno, esto es como un ejemplo. Eh, ya con el transmisión y stream ya hay muchas, ¿cierto? Ya hay una cantidad que ya está en los mismos televisores, ya vienen unas apps. Entonces te dicen gratis y después empiezan como a cobrarte o ingresos, después te retiras o pagas una parte ahora, te retiras cuando quieras, siempre es lo mismo, ¿cierto? Eh, todas esas, todas desde Amazon, desde Netflix, que es una de las primeras que como que impactó, todas tienen ese algoritmo. Meto, ingreso a mi perfil y me empiezan a salir, ¿cierto? Todas mis preferencias. ¿Y por qué te salen? ¿Cuáles son las que más se ven en Colombia, Gads? Entonces directamente, no solo Amazon, todas esas apps, esas empresas tienen esa parte de que uno termina siguiendo pagando. Y eso aplica para muchas cosas más, como les dije, los juegos en línea, juegos de lotería, todo. Eso que juegan ahora que ahora todo lo apuestan. Fútbol, ciclismo, para todo, ya tienen casas de apuestas para que estás ahí, no, me dieron que gané tanto, pero entonces voy a meter el doble. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Eso es la mente que nos están matinando la mente. Byte, bueno, ahí mi inglés ahí atropelló. Back and the switch. Prometes un resultado, entregas otro, el botón cerrar te instala actualizaciones. Les ha pasado, ¿cierto? Ya uno coloca bloqueadores, ya uno de pronto lo maneja ya. Pero la persona que no tenga un conocimiento, póngale básico, apenas básico de pronto, es cuando uno mira un computador y de pronto mira la cantidad, ¿cierto? Que uno dice, ¿cierto? Aceptar, ¿cierto? O suscribirse y cerrar. Entonces la persona no quiero cerrar. Vamos a ver que lo que está es suscribiéndose. Muchos en los blogs, en revistas, siempre pasa eso. Entonces hay un engaño, y eso lo manejan o lo manejamos, pues. Usted va a hacer esa interfaz y lo que se comenta antes de hacer la interfaz, ¿cierto? Uno siempre empieza a hablar como una experiencia de usuario, por eso siempre va como encadenado en toda la parte del desarrollo web, en la parte de la interfaz. Chat into basket, añadir producto al carrito sin consentimiento, seguros o donaciones en Chessbook, Mercado Libre. Agregué dos productos a mi carro y eso constantemente, ¿cierto? Me llega ahí, entonces voy y me meto en mi cuenta de Facebook y, ¿cierto? Pantalla portátil, yo, me está recordando que tengo allá los algoritmos. Clasificación FTC, ¿cierto? Para creencia falsa, ocultar información, cargos no actualizados, manipular elecciones de privacidad. Ahí se maneja toda esa parte. Uno de esos de directamente todo el manejo, consentimiento, la información mía hacia dónde va, todos esos algoritmos lo manejan y es cuando le venden hasta la información a uno. El caso típico que les dije que había pasado en Estados Unidos, donde le digo, esas análisis de los datos y se visualizan, ¿cierto? Es para tomar decisiones o te hacen tomar decisiones. Te inundan ¿cierto? Por las apps, por el teléfono, por publicidad, pasando por la televisión, te inundan a publicidad, porque directamente ellos saben, tales canales son de tal, en tal franja se pueden ver esto. Las redes sociales, no sé, Instagram llega mucho joven, entonces mandemos allá, mandemos publicidad, mandemos publicidad. Entonces, de esa manera, hay mucha publicidad en YouTube, metamos publicidad ahí constantemente, hagamos para que nos lleguen nuestros usuarios. Pero a todo con el sesgo, con toda la parte del engaño que se pueden crear a partir del diseño de nuestros algoritmos. Consecuencias, bueno, aquí sí, cuando estamos hablando de ya ¿cierto? La parte ética, eh, ahí dice uno, por lo menos desde que toma un teléfono, tengas tu conectividad, tengas acceso a redes sociales,
hay muchas variables que empezamos como que o sea, mucha información, muchas variables que tú internamente puedes empezar, ¿cierto? Ya uno internamente uno está tomando decisiones, haciendo un algoritmo. No voy a darle ninguna preferencia, la voy a dejar en blanco, pero si la dejo en blanco, la misma app me va a seguir, me va a seguir, me va a seguir, me va a seguir preguntando. Pero aquí me dijeron que yo podía ingresar, ¿cierto? Tenía tantos meses, podía de pronto grabar mis pistas musicales, pero miren que ya me bloqueó, me está haciendo, me está cobrando, me está pidiendo tarjeta y constantemente, ¿qué me va a tocar? Desinstalarla. Entonces, toda esa parte de ese seco que tenemos, todas las compañías, podemos decir que por debajo de cuerda, es que realizan toda esa parte de la programación y la creación de esos algoritmos. Todos saben, no acá que no sabíamos, no, sí, es que por eso digo, depende de la empresa. Y así sucede a nivel, ya sean de redes sociales, ya sean que eh, diseñan software de contabilidad, software de construcción, cualquier cosa, ¿cierto? Pueden decir, pero es que por acá hay algo aquí que podemos modificar esto. Pues ven acá, pero no es un algoritmo de contabilidad, pero por acá me di cuenta que se podemos hacer esto y esto y esto. Lo sabe el contador, se dio cuenta el contador que sabe todas las normas de la contabilidad, de la finanza, y vio que algunos software o el software X tiene esa posibilidad. No, lo configura el usuario. Entonces, las consecuencias, ¿cierto? Hasta dónde sesgo, pero ¿qué le impacta eso al cliente? Si le hago eso, va a pagar menos. Si le pago esto, va a pagar menos impuestos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar toda la parte ética en la justicia, que estén discriminando actualmente en el siglo XXI por raza, género, edad. El ejemplo que les dije ahora rato, compa, con solamente reconocimiento facial ya empieza a discriminar y a tomar decisiones que impactan todo, y eso está en la justicia. Y saben que no es la justicia acá de Sudamérica, de Colombia, ni de Ecuador, ni nada, sino es de Estados Unidos, que es muy estricta y es totalmente diferente, ¿cierto? Más estricta que la de nosotros. Seguridad, decisiones erróneas en diagnóstico. Unidad negó rehabilitación. Principio ético, no maleficencia. Eh, un error, de pronto que me dé y me diga que, ejemplo, lo alcancé en un caso real, que el sistema, con algunos datos que no van erróneos, permita, sin estar cierto, sin estar la parte médica, darme una incapacidad y firmada por un especialista, con base a ese algoritmo con ese resultado que nos dio el algoritmo que tiene programado, no sé, un software empotrado que tenga esa máquina, no sé, de rayos X, bueno, cualquier máquina eh, de esos, de una sala de médica. Entonces, ¿qué estamos? Estamos engañando, se engaña la empresa, el sistema, ¿cierto? El gobierno, si de pronto está en una entidad gubernamental, ¿dónde va la X? Pero la ética va directamente desde el especialista. Y desde también que con el tiempo, bueno, digo yo que con el tiempo, la empresa diseñadora de ese dispositivo. Pero tanto es que la persona se empodera tanto de ese manejo, constantemente se sabe toda la funcionalidad, que termina viéndole dónde hay una fallita del algoritmo. Todo lo va a mostrar una imagen diagnóstica. ¿Sí? Hay una falla y la detectó. La persona sabe medicina y se aprendió todo el proceso de esa máquina y terminó él pudiendo alterar ciertos diagnósticos. La autonomía, bueno, cuando se habla de autonomía, paternalismo tecnológico, me hacen utilizar una sola aplicación, pero con engaño. Y sigo, y va un peso, va con engaños, le gana la competencia y hace que lleguen más y más usuarios y a los que les hace, cierto, gastar
entre comillas dicen, no, pero eso no es nada, me descontó $5, $2. Aparentemente, pero entonces, ¿cuántos usuarios tenemos? ¿Cuántos usuarios diariamente se pueden estar haciendo y cayendo en la misma paternalismo tecnológico? Responsabilidad, falta de trazabilidad. La IA decidió, ejemplo, compa, no, la IA decidió, ¿cierto? La IA decidió, no que decidió, pero sí se hizo el debido proceso, sí se hizo. No, es que ya está directamente alimentada con toda la información del procesado. Siguen diciendo esa parte, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cierto? ¿Hasta dónde va, cierto? Va a saber dónde va a llamar de pronto una rendición de cuentas. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Dónde falló el algoritmo? Miremos otros casos a ver si siguen fallando, si siguen entregando la misma falla. Sobre dependencia, la confianza. A veces la confianza sí que tenemos y creo que nos mata la confianza y creo que es para todos eso, nos mata la confianza. A todos. Damos los datos, nos llaman de una parte, ¿cierto? Y damos tus datos, digite esto, haga clic aquí, denos tal cosa, ¿cierto? Y dejamos directamente que todo, ¿cierto? Me lo hagan automáticamente. Después empiezan, ¿cierto? Los problemas o me dicen, yo no sabía, yo sí sabía, ¿y qué pasó? ¿Por qué pasó esto? La sobredependencia que tenemos directamente eh, de la tecnología. Skilling se le dice. Médico sin dejar de diagnosticar o de pronto le dice esto o esto, sin directamente puede pasar con la máquina, ¿cierto? Y no, eso no, todavía no, está pequeño, eso no, mira que la máquina me está diciendo eso, entonces no necesita hacerte el otro examen. Entonces de ahí es donde empezamos directamente a nosotros a tener un skilling o sobredependencia. Según Gartner, ¿cierto? El 85 por ciento de los proyectos de IA generan resultados erróneos por sesgos de datos, como se alimentan de los datos y ellas lo que hacen, ¿cierto? Las redes neuronales es recuperar toda esa información, ella te entrega lo que... Por eso hay que buscar otra fuente o comprobar si la fuente que me están dando, si es confiable, siempre. No tanto eso, sino que sabemos, yo creo que las IA están aquí ya, entonces decirle a nosotros, decirle de pronto, no utilicemos la IA, ¿cierto? No lo utilicemos, pero si ya estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Cuarta revolución industrial, entonces hacerle sesgo, pero decirle con ética, no que no lo utilice. Ya la mayoría, o sea, tenemos la mayoría que en muchos software, ¿cierto? Que me dicen, tienes tanto por ciento de escritura con IA. Ejemplo, cuando uno de pronto, ¿cierto? La universidad utilizamos uno que es Turnitin. En una IA, ejemplo, una IA revisando otra IA. Pero ya tanto sean la parte de los algoritmos de la IA, se ha puesto cierto, que se han hecho ejercicios con estudiantes. Yo les digo, consúltenme, consulten acá, mándenme un escrito, hagan un informe y lo entregan. Háganle, pónganle el nombre apenas allá y me lo envían. Súbenmelo a Drive, envíenmelo. Y pasó tu nicking y el porcentaje de uso de la IA es tan bajito, bueno, posiblemente por la cantidad de hojas, cierta cantidad de páginas que da cero. Eh, que bueno, ese software se programa, pero después de 20% ya marca como un asterisco que si hay por ahí, hay un contenido y hay partes de IA, pero es tan bajo el porcentaje que no me marca directamente. Póngale 2 años atrás, Turnitin me detectaba, Turnitin, ese software de antiplagio, me detectaba una cantidad y me iba marcando tanto por ciento de similitud y tanto por ciento de IA. Entonces yo no empezaba a devolver los trabajos ya, o cuando también uno escribía, también uno lo pasaba yo, entonces también cuando me decían los estudiantes, "No, voy a reescribir, ¿cierto? A parafrasear. También, yo muchachos, eso es una IA también. Que el algoritmo va detectando que parafrasearte, utilizaste, que haces una cosa, directamente lean el contenido, ¿cierto? ¿Qué dijimos al principio? Contexto.
y redáctenlo con la ayuda que te dio ella. No, pero entonces era la dependencia, como vimos ahí, la dependencia tecnológica. Y es por eso que es cuando uno tiene que cambiar la metodología, y le digo yo a mis estudiantes, uno se convierte en un asesor, hacer la guía, hacerles una guía. Estudiamos en dos generaciones totalmente diferentes, pero sabemos que esto cambió o está cambiando a pasos agigantados, ¿cierto? Que tenemos que decirle a nuestros estudiantes, ¿cierto? A nuestros futuros ingenieros, que sí ahí se puede utilizar, ¿cierto? Una guía, podemos empezar pero de una manera, de una parte ética. No podemos, ¿cierto?, tener sobredependencia de la tecnología. ¿Por qué lo digo? Y hice como esa parte de ingeniería con propósito. Eh, Hay una frase que se la leyó en un libro, da un punto de apoyo y mover el mundo, ¿cierto? Y hay otra por allá, ¿cierto? En la Universidad Nacional. Dice, cierto, los ingenieros hacemos mover el mundo, creo que dice. Entonces siempre uno mira a ver, ¿cierto? Con propósito, ¿cierto? ¿Dónde vamos a impactar? O siempre voy a quedar solamente como sí, trabajo, hago aquí, pero no, ¿qué has impactado tú, ¿cierto? O qué has empezado a impactar. Entonces, ¿cuáles son esos marcos éticos, ¿cierto? Nosotros como profesional, ¿cierto? En tecnología, o sea, tecnología general. Y ahí empecé como a tomar ese punto donde la marqué como con rojito y dice, la ingeniería con propósito integra excelencia técnica, responsabilidad ética y pertinencia social. Siempre, y las universidades cada vez más a nivel general, las universidades, es cuando les empecé a comentar antes iniciando la conferencia, de las habilidades blandas, la forma de concebir, diseñar, implementar, evaluar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemas reales y generar valor social medible. A partir que empezamos, ¿cierto? Ese, ese punto, eh, cuando estaba, ¿cierto? Uno como asesor, pero ya usted, mis estudiantes que son los de sangre, tienen la sangre nueva, tienen las neuronas nuevecitas, que muchachos, ustedes son los que van a cambiar esto, ¿cierto? Ustedes son los que van a proponer, propongan, construyan, propongan soluciones. Eh, Directamente, software que construí ha sido, ¿cierto?, como para empresas. Una de las que yo sentí que impacté, me sentí orgulloso de eso, es que darle, como les comenté, darle a esas tiendas de barrio la posibilidad de tener un software. Ese cuadernito de cuentas, Aarón Aguas, usted me debe, siento, me debe 5.000 pesos. Y ese vino por un mercadito, se pierda la hojita, eso se pierde el cuaderno. O si lo dejo por ahí mal puestecito, vengo yo y le cambio y le pongo cero. Ya no debo nada. Y es tanta la parte de la pertinencia social, y no, pero apenas se escuchaban por allá 2002, 2020, 2002, 2003, escuchaban software, decían, no, pero no, es un poco de dinero que no tengo, no, hagámoselo como usted quiera. Ahí cuando me dijo un docente, me dijo software a la medida. Esos fueron los primeros conceptos en 2004, son software a la medida. Entonces me metí de lleno con base de datos y un viejo amigo mío, Microsoft Access. Y no, pero aquí puedo construir todo. Vamos a construirle aquí. Entonces le hice una prueba. Se lo hice a una señora de una miscelánea. Vende ropa, detallitos, regalos. Y no úselo, utilícelo. Entonces, a la nieta mía es la que sabe, ¿no? Métanle por código, vaya metiéndole. Búsquelo. ¿Cómo se llama? Se llama muñeca Barbie. Ay, aquí apareció, sí. Y el precio, sí. Entonces, fue de una manera tan sencilla y fueron como ya después, ¿cierto? Con el tiempo ya se lo mejoré y ya empecé como que a tener mis ingresos.
Pero fue compártese ya, ¿no? Ya a veces entramos, ya se pueden hasta alquilar, se pueden descargar, se pueden utilizar por un mes, 2 meses, y se lo alquilan, se lo rentan. Esto software como servicio, ya ha cambiado esto, ha cambiado mucho. Pero fue como el impacto que hice, ¿cierto? Siempre iba yo con mi CD, mi lectora, que fue lo primero que me compré, mi lectora de DVD, porque si de pronto no tenían DVD y computador, por lo general en equipos de escritorio se lo cogía. El internet, no es que todo el mundo no tenía internet. Entonces yo tenía que buscar, bueno, ese impacto social. De ahí es donde yo me sentí orgulloso que fueron mis primeros pininos, que ya después un software con base a recolección de la información, toda la parte de contexto, diseñé un software de evaluación educativa y terminé de afinar ese de- el de facturación e inventario. eh, y ahora siento que he impactado cuando empezamos a trabajar el proyecto, lo empecé a diseñar de las matemáticas. Y el hijo mío me dijo, bueno, y de pronto cuando bueno, hagamos esa tecnología de que llega a todas las escuelas. Ese es como proyecto para impactar como en la parte social, que todas esas escuelitas no tengan que, si puedan utilizarlo y uno ponerlo, desplegarlo gratis en internet y que las escuelas y que me marquen de qué colegio voy a utilizar. Entonces ahí solo a uno, no tanto el dinero, sino el impacto social que puede estar causando eso. Que uno pueda dar capacitaciones y que le digo, profe, bájelo al escritorio, dele doble clic y se puede ejecutar desde ahí. Entonces, desde ahí directamente, siento que ahora, después de tantos años, estaría haciendo otro impacto social, propósito social. Entonces, toda esa forma estamos diciendo sentarse en personas, las comunidades, pertinencia social, ojo, resolver necesidades reales y contextualizadas. Mira que hay algo que dicen ahí, que dice soluciones sofisticadas para problemas mal comprendidos. Si yo no lo insisto, si no tengo bien los requerimientos, no estoy en el contexto, eso no va a impactar. O lo entregas, pero ahí va a morir, porque no vas a tener o no gustó y quedó ahí. ¿Qué pasó? ¿Conociste el usuario? ¿Conociste la población hacia donde tú les quieres impactar? No. Entonces tienes que estudiar la población. Ética desde el diseño, privacidad, seguridad, transparencia, equidad, responsabilidad. No guardo datos. Me dicen, no, pero es bueno que se registren. Sí, se registra en la escuela, pero que los niños puedan entrar. Entonces no, sí sería un poco más. Entonces, posiblemente en el diseño queda que entraron agua, ¿cierto? De la escuela Primavera Elegante y solamente voy a adquirir el nombre. Esto con el sentido que cuando quede en una etapa pueda ingresar nuevamente y sepa por dónde quedó. Pero tratar de decir eso y que los datos sean seguros. Entonces ya no, yo no puedo quedar no puedo desplegarle un sitio, un hosting gratuito, ¿cierto? Porque estoy exponiendo los datos de otra persona que confía en los datos en mi aplicación, pero cualquiera va a poder acceder a ellos. Entonces hay que tener la seguridad. Solo a partir de, hay que tener hacking ético, a saber que esas cédulas o eso, toma la captura de tu cédula, a saber que esas cédulas hacia dónde van. O esa imagen la pueden imprimir, pueden sacarme un crédito, ¿cierto? A Flamingo, a cualquiera de esos almacenes, un plan de celular con solamente la cédula y ustedes saben que lo entreguen. Luego la persona sale por allá y dice, no, yo nunca he tenido, no, mire, si aquí está su cédula. Y es un problema para quién, para muchas personas, para esa persona. Queriendo ella utilizar la aplicación, lo que le pudo fue causando fue un problema. ¿Fue culpa de quién? De poner o no tener bien seguro, confiaron en mi aplicación. Entonces fue una de las partes de no ética que estuve haciendo. Inclusión y accesibilidad, construir soluciones que reduzcan brechas digitales, territoriales, económicas, culturales. Y yo siento que en esa parte siempre vamos a impactar, todavía está en proceso. Porque dentro de eso, ¿cierto? La profe dice, bueno, profe, y de pronto si el niño tiene problemas, ¿cierto? El lente, no, mire, profe, se le hizo, los iconos pueden aumentarse, no, pero auditivo, entonces vamos a meterle audio. 2 más 2, ¿cuánto es eso? ¿Cierto? Ya nos toca empezar a generar el audio para que también la persona pueda también escuchar, los niños puedan escuchar cuando tengan problemas auditivos, como primer paso. Entonces, miren hacia dónde impactamos nosotros. Ahora analicen ustedes en qué proyecto pueden están investigando, o de todas las competencias, con los diferentes cursos, asignaturas que ustedes
van a ir avanzando en las diferentes universidades donde están, en cuál de ellos están impactando o a quién impactan. Mentalmente uno dice, ah, sí, ¿verdad? Que lo que estoy diseñando impacto en esto, le ayuda a la gente a ahorrar, ¿cierto? Entonces uno encuentra muchas aquí, muchas ads, ¿cierto? Crea tu presupuesto, ¿cierto? Descárgalo gratis. Entonces tiene uno que está mirando, ah, mira, por aquí hago mi presupuesto. Hay muchas, ¿cierto? Hay muchas necesidades. No todo está hecho. Siempre digo a los jóvenes, siempre, no todo está hecho. Y muchas veces, ¿cierto? Analizo y les digo, no, o se les cambia a uno de pronto no exámenes, sino casos de estudio que se van a encontrar reales. Vamos a ver, la empresa gana, ¿cierto? La hacienda tal necesita un software, entonces vamos a crear software ganadero. Hay un software ganadero que tiene muchos años. En mi época de estudio ya estaba ese y lo han optimizado mucho para manejar datos ganaderos. Entonces, esos casos de estudio los modifico, los cambio yo. Entonces, le digo que una EPS, que ¿cierto? Un hospital, una clínica, trato de poner, ¿cierto? Que no sean los mismos y que directamente hay. Y después sustentarlo, porque yo puedo mandarle ese caso de estudio a una IA y me empieza a generar, yo dije, seguro. Si es base de datos, oye, ¿por qué esa relación está ahí, cierto? ¿Por qué de uno a tanto? Sí, sí es así. Y de uno a uno, sí te funciona esa relación de uno a uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice allá qué dice el tema ya uno a uno, ¿cierto? Una relación matrimonio, ¿cierto? De uno a uno. Pues, muchas veces hay que descartarlas y se retira esa relación. Entonces, ¿y por qué la dejaste? O a veces cuando dentro de la misma tabla, en este caso base de datos, hay una relación dentro de ella y ve, ¿y esto cómo es? Yo no había, ¿cierto? Trato de contextualizar al estudiante y esto porque, o sea, yo mismo con yo mismo. Y eso qué pasa, esto ya me doy cuenta que está bien que utilicemos la IA, esto de una manera ética. Yo consulto, bueno, ¿y esto por qué? Yo mismo, ejemplo, empleado se relaciona con él mismo. Consúlteme. Ah, profe, es una relación reflexiva, que quiere decir que los mismos empleados pueden ser jefes también. Ya, pues no la vi. Entonces yo de usted, ¿cierto? Le confío tanto a la IA que lo dejaste ahí. Entonces hay que no super depender de la IA. Digamos en estos momentos ahora, ¿cuántos estudiantes pueden hacer de pronto X o Y en cualquier curso, estructura de datos, programación orientada a objetos, sin que no utilicen la IA? Esa prueba la hice y no la van a utilizar. Y estamos en cierto en pensamiento algorítmico. Y les dije que me hicieran un algoritmo, ¿cierto? De base un algoritmo y cada uno, ¿cierto? Me va a crear, ¿cierto? Un vector, te va a pedir unos números y él va a decidir, ¿cierto? Si es impar, vaya al arreglo de los impares. Si es par, a los pares, ¿cierto? Si es neutro cero, tienes que tener uno que sea cero. Si no, cuando lo imprimas, te va a decir que no hay ceros. Y si lo hicieron, creo que tres, sin máximo tres, un grupo de tres, de 20 y pico, fueron muchos. Muchos se quedaron pensando o haciendo el ciclo, no sabían. Pero no, muchachos, hay que utilizar la IA, la medicina, en la política, todo se está utilizando, ¿cierto? La parte de la IA aplicándola, ¿cierto? En atención al usuario, se está automatizando, pero ¿desde qué punto, ¿cierto? ¿Desde dónde la estoy utilizando? ¿Con qué ética la estoy utilizando? Entonces, directamente, estos otros principios de ética, ¿cierto? Esa asociación de ingenieros electrónicos, ¿cierto? El público, cliente, empleado, entonces el público, actuar consistente en interés al público, actuar con los mejores intereses consistentes al bien público, producto de los más altos estándares, entregar productos bien estructurados, valga la redundancia, mantener la integridad e independencia profesional, gestión, promover el enfoque ético en la gestión de proyectos. Esto se lo infunden a uno, es que desde la primaria, del bachillerato, los docentes, ¿cierto? El profesor de ética, el docente de ética, debe trabajar y en las escuelas deben de trabajar mucho esa parte. Que es que si yo me copio acá, que si entonces directamente sancionar y darle como reglas de que los niños desde esa época empiecen.
Ya la profe me dice, me dijo, no, es que yo no mando eso a la casa porque vienen y lo buscan allá y después me dicen, no analizan nada. Todas las tareas las hacemos aquí. Yo, buena estrategia, muy buena estrategia. Todo lo hacemos aquí. Si no lo dejamos, me dejan el trabajo aquí, el día siguiente, cuando nos toque la hora, seguimos. Una buena forma, ¿cierto? Porque imagínense, si un niño de 11, 12, 13 años ya directamente, ya no solo con ChatGPT, que está analizando, no quieren escribir ya. Entonces, esa generación que se nos viene, o sea, analícense, como cuando ustedes estudiaron, ahora como están ya el acceso a todas esas aplicaciones. A nivel de la profesión, el punto 6, avanzar la integridad y reputación de la ingeniería. Ser justo, solidario con los compañeros de profesión. Aprendizaje continuo y mejora continua. Esas tres, bueno, de las 5, 6, 7, 8 impactan y nos impactan aquí en estos precisos, ahora en esta actualidad. Siempre hay que hacer la parte ética, presentar los proyectos que impacten. La información, cómo la voy a hacer, cómo voy a hacer, voy a recolectar la información, los antecedentes. No, llena ahí, ponga llena cuestión, dile a la persona que sí, que sí, que sí, que sí le gustaría eso. Entonces, cuando presentan los resultados, ¿cierto? El tipo de entrevista, depende de cómo hicieron la recolección de la información. Sí, este proyecto, ¿cierto? Tiene el impacto en esta población y eso, y vamos a, me gusta que el enfoque ético pusiste tú y mandaste a llenar toda la información a de muchas personas que iban pasando por donde ti y tú mismo le ponías dónde vivían, la dirección que te interesaba. Eso no es ético. Entonces sí te aprobaron el proyecto, pero no fue directamente a la población que tú vas a impactar. Lo hiciste, Juan, más que todo por dinero, ¿cierto? Y por los fondos que te van a dar por el diseño de esos proyectos. La integridad y la reputación, ¿cierto? Siendo la ética. Es que uno es tan ético cuando uno dice, la verdad es que no sé. Sí escuché ese tema, pero decirte eso sería echarte mentira. Pero investiguemos. No todo lo debemos de saber. Con los colegas, ¿cierto? No tratar de decir, entonces le voy a dañar la hoja de vida al otro compañero. eh, Antes de entregar proyectos le voy a cambiar esto para que revise, después que revisó para que cuando lo exponga o esté vendiéndolo le falle. No hay ética. Y la última que se lo dije al principio, el aprendizaje continuo y mejorar la ética permanente. Nunca vamos a terminar y más que todo en esta carrera. Si dejamos de estudiar, si dejamos, uf, nos desactualizamos en un abrir y cerrar de ojos. No se dice abajo, el espíritu del código no es un catálogo de reglas, sino educar e inspirar el comportamiento ético. Eso dicen de la Asociación de Ingenieros Eléctricos. Bueno, aquí lo que nos espera y nos estén pidiendo, ¿cierto? Transparencia, equidad, participación, responsabilidad como ingeniero, sostenibilidad, diseñar para largo plazo, impacto ambiental, social y generación de tecnología y educación continua. Debemos de tener siempre esas premisas siempre. Bueno, aquí ya vienen ya todas las partes directamente de denunciar, ¿cierto? Uso indebido, las aplicaciones, uso indebido de la información, como dije ahora, que te confiaron a ti. Código, no sé, un código malicioso que enviaste. Aquí le hizo un daño a una cantidad de personas. eh, o sea, en este mundo hay todo y actualmente ahora que todos muchos tienen acceso a todos esos recursos tecnológicos, se propende mucho toda esa parte de la seguridad. Entonces, siempre tenemos que tener la obligación con toda la sociedad o el público, proteger la seguridad, salud y bienestar. Se imaginan de pronto diseñar un aplicativo de videoconferencia, pero resulta que dejé un huequito y cuando me mande una notificación cuando X o Y persona esté conectada y que yo por debajo pueda conectarme y saber todo lo que están haciendo. Eso es, han dicho, la falta de ética más grande. Eso es lo de la denuncia más grande, ¿cierto? Uno puede ponerle y denunciar con muchos cargos, ¿cierto? Violación a la intimidad, violación de datos personales. Entonces, directamente nosotros también nos tenemos que eh, proteger, ¿cierto? Ejemplo, todo por escrito, la parte ética. Yo les comenté ahora que estamos viendo una parte de unos servidores, de unos despliegues
¿Qué tal si le dice usted al alcalde, X pueblo, X ciudad, no, suspende ese servicio ahí, tumba ese servicio? Se puede, sí, hay unos servicios que mantienen, ¿cierto? Un servidor de aplicaciones y donde tengo desplegado las licitaciones en la alcaldía, que es el sitio de ellos ahí, donde van a subir los documentos. Quítela por 1 horita y faltando media hora vuelve y la activo, 15 minuticos, con base a que esas licitaciones le quedan a los amigos. Ojalá, estoy dando eh, un ejemplo, no sé, cualquiera. ¿Sabes qué pasa? Eso es, mejor dicho, más investigable y más empapelable que cualquier otro. ¿Qué están haciendo? Están utilizando recursos públicos, ¿cierto? Y están haciendo toda la parte de, bueno, no sé, no soy abogado como cierto, llamar a esa, pero un cierto para delinquir, ¿cierto? Apropiación de recursos públicos. Entonces, directamente, si lo da por escrito y usted que firma, yo lo realizo. Mejor me voy, pero no quiero de pronto que se me dañe mi hoja de vida. A mí me protege la ley y de alguna justa causa. Entonces, toda esa parte uno directamente en la misma vida práctica, vida laboral, uno va aprendiendo eso. Pero también nos tengo que cuidar. Si creas 5 usuarios ahí, me mandas la contraseña, pues, para que no ponles administrador. No, mándeme un correo y autorizando del jefe de recursos humanos. No, mándeme el correo. Eso es cuidarnos nosotros mismos, ¿cierto? Porque actualmente, ¿cierto? Lo que debemos saber es cuidar también nuestra propia seguridad, como la de los datos que nos confían a nosotros. Listo, entonces, la ruta, ¿cierto? Design thinking es pensar, son las y 32, ¿cierto? En 5 minuticos más. Entonces, siempre esa metodología de design thinking, ¿cierto? Vamos a diseñar, a pensar. Y esa metodología de design thinking, ¿cierto? Nos dice que hay que empatizar, definir, idear y prototipar y probar. Se está utilizando mucho, está en equipos de desarrollo de software, sin escribir un solo código, solamente estamos haciendo ideas, ¿cierto? Entonces, este tipo de metodología se utiliza mucho hay muchas, ¿cierto? Hay varias otras metodologías, pero directamente se utiliza antes de escuchar a los usuarios, qué quieren, lo que quieren. Hay que ir a visitar la empresa, por ejemplo, cuando van a hacer un cambio de software, contrataron a la empresa donde ustedes trabajan, van a hacer, ¿cierto? Una migración, van a actualizar, llega un presupuesto y tienen un contrato de tu empresa donde trabaja como desarrollador, se ganó el contrato, entonces allá tienen que ir. Articular claramente el problema, qué es lo que necesito. Miren cómo se hacía, hay que ir cada 3 veces clic aquí entonces todo eso es cierto. Es el contexto y la recopilación de la información. Después empezar a idear y a proponer, ¿cierto? Las ideas, prototipo, un versionamiento, un prototipo puede ir, sí, y hacer la prueba. Esta se utiliza mucho en el design thinking, porque no solamente sentar y programar, siéntate y programa. ¿Qué? ¿Qué vas a programar? ¿Cómo vas a empezar el algoritmo? Ya sabes lo que te está pidiendo el cliente, ya sabes los datos de entrada, los procesos que vas a realizar y cómo va a salir la salida de la información, o los resultados cómo van a salir, por pantalla, impreso, cómo va a salir. ¿Cierto? Entonces, antes de, hay que hacer eso, analizar. Bueno, ya directamente la ruta aquí ya para ir andando, ¿cierto? Dice que es estos 6 pasos, comprender. Esto en cualquier libro de algoritmo uno lo lee directamente. Hay que comprender problemas y las causas. Las causas que están o las causas que lo generan, escuchar la comunidad y mapear actores. Mis clientes de la tienda, mi cliente de rector del colegio, cómo quería que le imprimían. En esa época, ¿cierto? Imprimían muchos boletines, como dice uno, boletines. Entonces yo quiero, mira, tengo esa impresora y se utiliza, mira, aquí se ven imprimiendo, pero más nunca me dieron a hacer soporte, se le hace uno nuevo, pero con base a adicional a lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren? Entonces hay que seguir escribiendo. Diseñar solución tecnológica pertinente, evaluar riesgos éticos, sociales y técnicos. Implementar con acompañamiento y gestión al cambio, medir resultados y aprender mejora continua, lo que nos permite realizar constantes actualizaciones y no dejar nuestro código abandonado, nuestra aplicación abandonada. Muchas veces sucede eso. Muchas veces sucede eso cuando tenemos y estamos programando como independientes y sale un trabajo en una empresa y chao, lo dejo ahí. Y miren que Rappi empezó así. Esos muchachos se llegaban a las 8 de la noche y seguían
2 de la mañana, pues seguían en su proyecto y vienen, ya está en la bolsa de valores, a pesar de que trabajaban en la empresa. Después que iban de la empresa, relajaban y se sentaban a seguir haciendo, programando su proyecto. Datos de gobernanza y marcos regulatorios. Ya hay la gobernanza de datos, datos representativos, calidad, auditoría, localización, privacidad y la trazabilidad de la información. Ya tenemos ya mucha parte de la trazabilidad, ¿cierto? Pues tenemos un marco regulatorio ahí a nivel global. En Colombia es el Plan Nacional de Desarrollo, con la hoja de ruta para la ética, ya se está implementando y el, el Senado se estaba quedando corto por la hoja de ruta de la implementación o la utilización de la guía, la regulación, o qué se puede regular con eso. Entonces, deben de haber expertos que ayuden a asesorar a esos senadores. No tienen que ser expertos en tecnología, pero ellos tienen para poder contratar y decirles cómo pueden actuar o qué se puede o no se puede, o qué pueden regular. Educación, medio ambiente, ¿cierto? Sistema de salud. Ahí coloco unos ejemplos. Eh, 98 de eficacia Prometea, ¿cierto? Predice resoluciones judiciales de la salud con 98% de eficiencia, lo que son las incapacidades y eso. Eso es un problema grande en Argentina. En Argentina muy grave porque me dice un compañero, un amigo de estudio de primaria, de bachillerato, que se especializó allá y muchos querían era incapacitarse. Y el médico incapacitado por X o Y motivo, incapacidad. Y eso es una carga muy grande para el gobierno, una carga muy grande. Educación inclusiva, en ese me apunto yo, el proyecto que estamos de pronto, bueno, ya eso se tiene que consultar con expertos cuando hay dislexia, TDAH. No, tengo un proyecto con el otro compañero, el otro colega sobre contenidos de idiomas indígenas, dialectos locales. Sería muy bueno también, y eso lo está apoyando actualmente el gobierno nacional. Los desafíos de la conectividad y poder llegar a todas las diversidades culturales, pero estamos haciendo impacto social, ¿cierto? Hay mucho en la agricultura, cambio climático, deforestación, ciudades sostenibles, ya hay drones, ya hay sensores, entonces tienen una cantidad, ¿cierto?, de información, ¿cierto?, que podemos aplicar y tienen que directamente, podemos ahorrar. La IA, ¿cierto? Los servidores consumen mucho, pero podemos crear aplicaciones de que nos optimicen los riesgos. Hay muchas disciplinas, entonces ya yo hablo con el de mecatrónica, mi amigo está estudiando mecatrónica, vamos a diseñar este proyecto, entonces podemos llegar o pueden llegar muy lejos e impactando directamente y no todo está hecho, siempre lo he dicho. Bueno, la inclusión social, ¿cierto? Ya a nivel general ya tenemos que los datos abiertos, ya el gobierno tenemos cierta página de los datos abiertos, inclusión digital. Se está manejando sistemas offline, ¿cierto? No tienen que ser en línea. Sabemos que la conectividad a nivel nacional no toda tiene la cobertura. Iniciativa FAL 12 de proyecto piloto, ¿cierto? Para la parte de los sectores de salud, educación y justicia. Y principios de la IA responsable, la transparencia algorítmica, datos representativos, supervisión humana siempre. Y aquí son casos transformadores, un router, energía solar sostenible, Tata Stack, filtración de agua, Terrewatt, y dignidad humana, ver que, ojo, muchos proyectos de eso nacen a partir de una idea. "Ey, ¿qué tal?", y se reúnen y empiezan a hacer, se empezamos a apretar y se le empieza como a madurar la idea hasta que llega a se presentan como grandes soluciones. Bueno, ya aquí ya he visto la mapa del ingeniero con propósito, ¿cierto? La ya identifica fin de la pobreza, salud y bienestar, diagnóstico asistido, telemedicina. Estos son los software que ahora son los que ustedes van a programar o darle soporte o seguir siendo actualizando. Educación de calidad, creando LMS. Ustedes pueden, ¿cierto?, crear sus propios LMS. Agua limpia, utilizando IoT, tener las cosas, reducción de desigualdades, acción climática, predecir. Podemos predecir con los datos. 6 fundamentos. Entonces, siempre hay que tener los principios: centralidad humana, pertinencia social, ética desde el diseño, inclusión y accesibilidad, sostenibilidad o mantener los recursos, impacto medible. Siempre tiene que ser medible el impacto, ¿cierto? Ahí se está utilizando en inteligencia de negocio como un KPI, ¿cierto? Un indicador de desempeño, que todo tiene que ser medible. Entonces, aquí ya, estas preguntitas que están aquí, ¿cierto? ¿Qué datos serían necesarios y cuáles
podrían ser sensibles o discriminatorios. Podemos predecir eso, qué riesgos éticos o podrían aparecer en el modelo, según con el caso de estudio. ¿Qué actores deberían participar en el diseño de la solución? ¿Qué acciones concretas se activarían después de la alerta del algoritmo? ¿Cómo se mediría el impacto de permanencia y bienestar estudiantil? Si nos contrata, pues una universidad desea hacer un algoritmo para identificar estudiantes en riesgo de deserción. Toda esa cantidad de variables que tenemos ahí. Y todas se manejan a partir de la información, de la data, pero hay que empezar a tomar decisiones. ¿Con qué? Con la data. Bueno, listo. Aquí como pasará, dice, el algoritmo debe ser usarse para clasificar personas, sino para activar acompañamiento, oportunidades y decisiones mejor informadas. Eso es lo que debe ayudar. Aquí puso unas frases. Hay una que no necesitamos más tecnología sin propósito, necesitamos propósito potenciado por la tecnología. Entonces ahí les dejo esos mensajes. Innovar no solo es crear algo nuevo, es crear algo valioso para alguien, a quien vas a impactar. Cada línea de código puede representar una decisión ética. Les dejé esas 6 frases ahí. Y la ruta, ¿cierto? Aquí les pongo directamente. Audita un ads, miren para ver qué fallas tienen. Investiga, sigue investigadores. Hay muchos investigadores, tienen canales. Miran para ver cuáles son las actualizaciones, qué dicen ellos. Leer un resumen, ¿cierto? En la Unión Europea, 15 minutos. Este mes participa un hackathon en tecnología, forma un grupo responsable de IA, identifica problemas de la comunidad. eh, Pronto para el año desarrolla un proyecto de impacto social, buscar, es cierto, información de las ONG públicas, necesitan soluciones, ahí están los proyectos. Presenta tu trabajo en un evento académico comunitario, hasta conocer qué es lo que tú estás haciendo o qué impacta. Y muchos allá te van a ver y vas a poder directamente, pues sí, apoyarte, darte recursos. Y aquí hay voy a actualizar un poco más, me faltó como colocar otras más comunidades acá de expertos latinoamericanos, pero les puse directamente unas comunidades y unas lecturas, ¿cierto? Herramientas. Bueno, aquí para terminar ya, los algoritmos son herramientas, su impacto depende de quien los diseñe. Les puse esa parte de la ingeniería con propósito y pasamos ya directamente a las preguntas. Creo que me extendí mucho, son las y 42. No sé, yo le hice la invitación a mis estudiantes, no sé si de pronto se habrán conectado. Profe, escucha. Sí, escucho, sí, claro. Bueno, profe, muchísimas gracias por la charla. Eh, me gustó mucho pues que este tema se haya abordado desde todas esas perspectivas que usted Perspectiva. menciona. Ujú. La verdad, a mí me parece pues como interesante, creo yo pues desde mi ignorancia, que los algoritmos inicialmente se pensaron pues como para facilitar la toma de decisiones y bueno, aún siguen pues como teniendo ese objetivo, que hoy en día ya pues existan algoritmos que traten de influenciar esas otras decisiones y tomar provecho al respecto, De ¿cierto? respeto, No los de algoritmos, Manny, sino quienes los diseñan. nos diseñan, Entonces, sí. que no tengamos pues conciencia de eso es Sí, bastante, sí, sí, eso bastante lo para manejan y lo reflexionar. manejamos Ujú, constantemente en las diferentes aplicaciones, ¿no? Facebook, Instagram, ujú. TikTok. Que Estados Unidos hasta lo quiere ya vetar, ya lo quiere, o lo vendes o me lo vendes, porque dicen que está vulnerando o puede vulnerar la seguridad de los Estados Unidos. Listo, profe. Entonces, te voy a hacer pues como las preguntas que los asistentes pusieron en el chat. La primera, Juan Fernando López Aristizábal pregunta, ¿qué estrategias considera más importantes para garantizar que los algoritmos y las tecnologías se desarrollen pensando en las personas y en el impacto que estos pueden generar en la sociedad? Bueno, siendo como ingeniero y ya uno lo aborda directamente como docente, si soy, en caso de que sea coordinador de proyectos, o sea, asesor de proyectos, en mi caso impactarían o llevarían más o tendrían más puntos aquellos proyectos, ¿cierto?
que van a hacer, así sea menos un impacto, o sea una variable de impacto a una comunidad específica. No tienen que ser varias comunidades, pero una comunidad específica. La mejora de calidad de vida, mejora en el estudio, mejora en el aprendizaje, pero directamente que no sea cerrada por lo menos a la comunidad, a los estudiantes de la ayuda digital, no, sino que impacta a la comunidad. Eh, Eso cuando estamos en la parte como investigación. Por eso dije yo que tenemos que empezar a buscar en las ONG, que ahí hay muchos proyectos en los cuales, y también si yo estoy trabajando en uno, trata de participar en simposios de la universidad, tratando, no importa. A veces decimos algo, "Mira, que lo mío no es mucho, eso yo estoy apenas iniciando". No, pero de pronto para ti no has visto el impacto que puede estar haciendo. Posiblemente tú estás creando ejemplos. Estoy creando el sistema de aprendizaje, los niños de primerito, números, operaciones básicas, figuras, pero entonces empezamos a, incluimos dentro de nuestro proyecto una comunidad indígena. Y nos empieza a decir, por aquí lo podemos hacer. ¿Y qué tal si en un foro empiezo o en un congreso me llegue, cierto? Y impacte, no sé, ejemplo. Y de pronto gane la vicepresidenta, de pronto ese, ¿a dónde impactaría eso? Ahora, listo. Sería un impacto muy de pronto económico y reconocimiento. Pero lo que uno se lleva de pronto es, ojo, y de pronto dicen, no, pero lo que interesa es el dinero. Que yo voy a desarrollar para solucionar una multinacional de desarrollo, Mercado Libre, ¿eh? Pero cuando tú dices que cambiaste y tú ves que de pronto, no sé, saliste y dices, la comunidad afro, la comunidad indígena de los Wayuu tuvieron un cambio en la escuela tal, ¿qué tal si tú escuchas eso de pronto en la radio, en la televisión? No es necesario que de pronto salga de pronto tú o salga yo de pronto entrevistando, sino que yo escuche y tú digas, ah, pero yo intervine ahí. Eso lo hice, eso fue una idea que nos nació en el patio, ¿cierto? En la cafetería de la universidad. Entonces, ya ahí me llevaría yo por un simple algoritmo, de pronto que el niño de pronto den su dialecto y el algoritmo me lea ese dialecto y reconozca directamente cómo ellos dicen uno, dos, tres. Y de pronto si le digo yo que me lo traduzca, también le digo one, two, three, four, five, que también le digo a ese aplicativo que me lo diga en inglés. Entonces, a pesar se está aprendiendo el dialecto, mi proyecto lo está haciendo, pero también impacto de que en esa comunidad tengan una segunda lengua también, posiblemente que ellos tengan sus primeros pininos en inglés. Entonces, el impacto que podemos ocasionar, que posiblemente ese proyecto haya nacido, como les digo, en la cafetería de la universidad. Una simple idea y por ahí no, por eso hice esa metodología aparte de design thinking, que podemos empezar a tomar ideas, apunten, poner de una idea que se nos salió entre un grupo de compañeros o de compañeros de estudio. Listo, gracias, profe, por tu respuesta. La segunda pregunta, Andrés Julián Pérez Rodríguez, ¿qué tan confiable puede ser la IA generativa cuando le preguntamos acerca del eventual impacto social que puede tener el desarrollo de mi software? Pero ya todas las empresas de desarrollo, todas las empresas de desarrollo ya te preguntan, ¿cierto? Si creas los modelos, qué modelo manejan, si ya sabes otras automatizaciones, porque ellos, todas las empresas de desarrollo manejan la parte son de las entregas y de los tiempos. ¿Cierto? Ahí no vas a decir tú un ejemplo, los muchachos, no vamos a hacer ejemplo, HTML nativo, no, hay una cantidad de herramientas que montes la plantilla y ya hágale. Sino es directamente la ética, porque yo con eso estuvimos en una empresa, un practicante, oiga, muchacho, y qué locura, vio. Se programó, no, creo que era Claudio y tenían Cobol y empezó a esa, cierto, pero le dieron tan detallado toda esa parte a esa IA y le empezaron, le dieron directamente toda la parte de las entrevistas, qué fue lo que dijo el cliente, y usted viera toda la parte de la experiencia de usuario que creó esa IA. Pero directamente, ¿por qué? Porque tengo que meterme al contexto, a pesar de que usan ya la IA ya, toda la parte está en la IA generativa, pero directamente, ojo, ella se sigue alimentando y sigue alimentándose con toda la información que le da la empresa. Que es la parte ética, pues saben que hay una forma de poder decir que ese software podemos decir, ejemplo, alterar un resultado, hagamos esto por acá, este algoritmo, y esto va a predecir algo, pero podemos decirle y quitarle tantas céntimas, le vamos a quitar tantos datos. Eso ya no solamente es el diseño, sino directamente la ética de que ustedes saben, y los empleados, los que trabajan como desarrolladores, saben que lo que va a causar.
pero hace parte de las políticas de la empresa que esa información es confidencial y es donde le dicen que nos protegemos como ingenieros en el caso de que se firma ese contrato con confidencialidad y ante eso no podemos hacer nada porque el que saldría de pronto perdiendo es el propio ingeniero, el propio desarrollador. Entonces es un campo largo y jurídico que se va largo y se va muy, muy extenso y estamos aquí 13 de mayo de 2026, ¿cierto? Dentro de un año, ¿cómo tendremos, qué herramientas estarán manejando o qué estarían utilizando esas empresas aplicando toda la ingeniería generativa? Póngale dentro de un año. Entonces eso a paso agigantado de que pues, eso es muy dinámico. No sabemos qué se nos va a venir, qué otras herramientas, total que. Yo digo que directamente ustedes, bueno, son los que están desarrollando actualmente y sé que van para empresas de desarrollo, los van a seguir contratando. Pero hay que meterse, hay que entender cómo trabaja la IA, cómo trabaja, cómo creo yo esos modelos, cómo puedo crear mis modelos, cómo puedo crear tareas, cómo puedo programarlo para que haga y conozca el contexto donde yo estoy laborando. Eso es lo que debemos hacer. No es que no voy a aprender a hacer un algoritmo, ni nada, porque puede llegar a eso. Quisiera que la IA me haga el algoritmo como les dije yo ahora, que me hicieran un algoritmo que no utilizaran y solamente hicieron tres, sino hasta dónde, ¿cierto? Tengo que tener las bases, ya después yo me ayudo con ella. Y ahí es donde yo trabajo con la ética. Sí, gracias, profe. Teniendo en cuenta que tenemos pues ya una cantidad limitada de tiempo, te voy a hacer la última pregunta. Listo. Nicolás Solano Galeano pregunta, ¿cómo consideras que el impacto de la IA se diferencia de los otros impactos de otras tecnologías similares? Bueno, tecnologías similares, por lo menos, es que nosotros podemos hablar de tecnología desde la plancha, ¿cierto? Desde la plancha estamos hablando de tecnología. Desde un, desde un spray estamos hablando de tecnología, ¿cierto? De uso diario, eso es tecnología. El uso de un retrete del baño, eso fue tecnología, ¿cierto? Miremos tiempo atrás, ¿cierto? Un cepillo eléctrico, eso es tecnología, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Que con esta podemos y se está llegando a la parte social a muchas, muchas, muchas comunidades que no es que tengan que estar utilizando, sino que por inercia les sigue llegando toda esa parte de la tecnología y las hace que las inmiscuye dentro de todos esos procesos. Decir yo que no estoy utilizando y que no, yo voy a hacer todo, voy a escribir un artículo, pero puramente. Olvídate, eso fue una discusión con mi señora, vas a demorar más, tienes que darte contexto y dile que te ayude, pero la idea la tienes tú. A pesar de que no me quiero inmiscuir en pero ya ese es el mundo actual que tenemos. Y como les digo, dentro de un año, ¿qué vendrá? ¿Qué más actualizaciones constantemente? Cloud, Gemini, y ChatGPT, toda esa parte que constantemente ellos lo que están trabajando diariamente ahora mismo están trabajando en qué se nos viene. Entonces, mucha tecnología impacta, por eso mucha gente a veces no tenía, no, ay, no me da para, no, está muy caro un cepillo eléctrico, un cepillo normal, pero eso es tecnología, no tengo acceso para comprar, no, son muy caros esos eléctricos, pero esto me cepilla también, sino que lo hago manual. Pero entonces, si ya pasamos por aquí, vamos a la universidad, ya tenemos acceso al PC, ya tenemos, ya voy a meterme, ya me dan una parte gratis. Ay, Gemini, acá me da parte gratis, ya no tengo que estar comprando porque aquí empiezo a preguntarle, ay, mira, esto me ayuda a hacer esto y me está impactando ya. Hay mucha tecnología, por lo menos. Yo quisiera, cierto, quisiera cambiar mi carro y venderlo, cierto, y que sea autónomo, que se estacione solo, pero por ahora no, el mío no, es a gasolina. Tengo que estacionar, sí me da la camarita y eso, pero hay unos que sí usted le dice, mire, y estaciona solo, eso es tecnología, pero no me da para comprarme uno todavía de eso. Entonces no tengo acceso a esa tecnología. Sigo en el mío, que posiblemente cuando haya oportunidad pueda acceder de pronto, y de pronto cuando lo compra ya tendrá más accesorios tecnológicos todavía, pero todavía por lo menos seguiré yo todavía en el mío. Entonces ese impacto le pega directamente a la persona cuando tiene la capacidad de poder adquirir esa tecnología. Si no, se sigue utilizando por lo menos como le digo ya, la tecnología normal, que es la de uso cotidiano. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, en nombre pues de los asistentes y
tipo de cátedra nómada. Quiero pues como agradecer por haber participado hoy acá. Esperamos que podamos contar con una charla en una edición futura de cátedra nómada. Profe, para finalizar, nosotros le pedimos a los ponentes que de una breve reflexión de máximo 2, 3 minutos, que condense, que más o menos condense toda la información que nos diste hoy aquí con esta charla. Entonces te invito pues a que hagas esa corta reflexión. Bueno, muchachos, a nivel general, ¿cierto? Nunca debemos de desfallecer en nuestros proyectos, tener muy en cuenta que proyectos hay mucho que hacer. No pensemos que la IA nos va a hacer todo. Hay muchos proyectos a nivel comunitario que impactan a diferentes comunidades en los cuales podemos nosotros intervenir. Ustedes como ingenieros, en este caso ingenieros de sistemas de desarrollo o de software, eh, y como les digo, no desfallezcan, ¿cierto? Si ustedes tienen un proyecto, no importa que tenga una empresa, sígale trabajando, que va a llegar un punto que le va a pegar y la oportunidad le llega al que esté preparado. Entonces, este impacto del algoritmo desde principio a fin siempre es la base. Usted siempre va a tomar decisiones y el algoritmo va a poner decisiones, como le digo yo, es el que lo diseña y en qué propósito. Entonces, de esa forma es que podemos nosotros impactar a cualquier grupo poblacional, no podemos decir a nivel mundial también. Entonces, le digo, no desfallezcan, ustedes tienen mucho que hacer. Le digo mucho que hacer porque ustedes tienen las neuronas nuevecitas y directamente lo que, por lo menos yo proyecto de desarrollo, lo que sigo programando es para mantenerme en buena forma y las nuevas actualizaciones que vienen y eso. Y está uno como ahí pegado siempre, pero vienen muchas cosas, muchas oportunidades para ustedes y constantemente no tengamos el miedo a la IA, que la IA nos va a quitar el trabajo y no, ustedes tienen la base, prepárense en la base ética y la mentalidad abierta de que podemos estar disponibles al cambio. Ese es el consejo y lo que les digo directamente para que lo tengan ustedes que están la sangre nueva y los que van a mover el mundo. Listo, profesor, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, les cuento que todavía hay unos detalles pormenores que se deben resolver, por lo tanto, no tenemos aún la invitación, ¿cierto? Y la información completa sobre la próxima sesión de Cátedra Nómada. Entonces, por favor, estén pendientes de los correos institucionales a través de los cuales se les va a compartir durante los próximos días toda la información de la próxima charla. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos entonces el próximo miércoles. Están muy Muchas bien. gracias, nos vemos. Muchísimas Gracias. gracias a Hasta luego. todos. Gracias.